Hola, ¿me ven? ¿Sí? ¿No? No lo sé. Lo averiguaremos. Sí, sí se ve. Genial. Los puntos de información, por favor, por el chat. Empiezo. Oli, Belén. Eh, Empiezo en 3, 2, 1. Lo primero que voy a hacer es caracterizar cómo son este tipo de países del norte global. Cuando nos estamos refiriendo a esto, nos referimos a países como Estados Unidos, Canadá, países de este lado del mundo, ¿no? Sobre cómo es que estos funcionan. Los países, naturalmente, dentro de lo que son este tipo de lugares, tienden a tener diferentes tipos de exigencias laborales, como por ejemplo pueden llegar a ser exigencias para cumplir un límite, una cantidad o un requisito mínimo de horas de acuerdo al salario y al puesto que están teniendo. Cuando nosotros estamos hablando sobre cómo es que este tipo de preferencia del sistema inglés sobre el sistema francés se aplica directamente a lo que son este tipo de características que pueden llegar a tener gracias a lo que son de acuerdo a lo que son las características indistintamente del empleo. ¿Cómo se va a ver esto y por qué es preferible? Y aquí ya empezó con la argumentación de preferir el modelo inglés antes del modelo francés. Uno, en nuestro lado de la casa, cuando nosotros estamos prefiriendo el modelo inglés, estamos prefiriendo en el que los empleados públicos, el contrato laboral que se estarían rigiendo es exactamente el mismo que el sistema privado. ¿Cómo se ve esto y qué significa? Uno, significa que razonablemente lo que son este tipo de personas pueden llegar a tener una capacidad de injerencia o una capacidad de relacionarse de forma más directa con lo que son este tipo de empresas a través de lo que es la entrevista, en lugar de simple y sencillamente llenar los requisitos de una vacante. Porque esto es algo importante. Uno, porque por lo menos la empresa puede llegar a conocer más a fondo a lo que son este tipo de empleados, en lugar de simple y sencillamente tener que llenar un puesto de acuerdo con una persona que cumpla con esos requisitos. Esto se traduce en que las personas por lo menos van a poder tener una mayor capacidad para cumplirle a lo que son este tipo de empresa por dos razones. Uno, en nuestra lado a la casa, por lo menos nosotros podemos llegar a tener una mayor capacidad para que este tipo de personas tengan una responsabilidad que no se basa en ser o no negligentes, sino en que por lo menos sea proporcional a lo que se les ha estado entrevistando y por lo tanto, lo cual hace que tengan una mayor cercanía con la empresa, y el hecho de que tengan una mayor cercanía con la empresa hace que razonablemente tengan incentivos para poder cumplirlo, porque se sienten cómodos, se sienten a gusto y demás, y no solamente están ahí para ganar dinero, sino para hacer lo que les gusta, ahorita te lo doy, sino para hacer lo que les gusta por cómo es que se puede llegar a tener este tipo de nivel de comunicación y relación directa. En el mundo de oposición, si quieren llegar a vendernos como, mira, es que en el sistema francés por lo menos van a poder tener un tipo de concurso y van a ser mucho más justos para las demás personas. En nuestra lado de la casa, las personas en el sistema inglés pueden llegar a accederlo, solamente que el sistema en el cual las personas por lo menos pueden llegar a entrar es significativamente más no riguroso, pero sí personal, lo cual hace que las personas tengan un nivel de responsabilidad mayor y que no solamente tengan un deber de, ok, tengo que hacer esto porque si no me van a despedir, sino tengo que hacer esto porque tengo una responsabilidad más allá de todo esto, más allá del dinero, sino porque esto es lo que yo estaba postulándome y eso es por lo que me estaban contratando y me hicieron la entrevista inicial, dime baja. Esta moción no va sobre como debatirlo como si fuese una empresa. Literalmente dice que es algo que se asimila a una empresa, pero en ningún momento asume esto que literalmente va a ser una empresa la que va a controlar las instituciones de gobierno. Estás debatiendo mal la moción, por ende como hay que corregir eso. No realmente, si te das cuenta, esto aplica tanto para miembros del gobierno como para personas de una empresa, como para las personas que trabajan en una tienda. No importa en cuál de todos estos, exactamente lo mismo se estaría aplicando para lo demás. Y aún si no fuera así, en los miembros de gobierno exactamente lo mismo se estaría aplicando, por cómo es que pueden llegar a tener una mayor legitimidad de hacer su trabajo bien en lugar de hacerlo mal. Por cómo es que en el mundo de oposición, si ellos tienden a tener un tipo de
rango de negligencia, simple y sencillamente lo pierden. Estas personas estarían cuidándose constantemente de evitar este rango de negligencia. Nuestro lado de la casa no tienen que estar cuidándose de todo esto porque por lo menos tienden a tener un incentivo por la cercanía que tuvieron con la empresa en primer lugar. ¿Qué es lo que les he estado diciendo aquí? Uno, por lo menos en nuestro lado de la casa, al tener una cercanía directa con la empresa desde el primer momento, incentiva a las personas, uno, a por lo menos tener un grado de responsabilidad para cumplirles y no un grado en el que que dependa fuertemente de lo que es evitar un rango de negligencia, porque las personas no están pensando en no hacer las cosas mal, sino en hacer las cosas bien, y eso ya es algo que se traduce en por lo menos poder llegar a tener este tipo de cumplimiento con el compromiso que han adquirido. En nuestro lado de la casa, por lo menos nosotros podemos llegar a tener todo esto por 3 mecanismos. Uno, en nuestro lado de la casa, la experiencia que se estaría dando desde la que es el organismo hacia la persona que estás contratando es significativamente mayor, por cómo es que puedes llegar a tener la exclusividad de que la persona no solamente llene un tipo de formulario, sino que pueda llegar a tener este tipo de tipo de entendimiento. Si en nuestro lado de la casa las personas en el norte global son personas que por lo menos pueden llegar a tener este tipo de situaciones de estrés, situaciones de depresión, situaciones en las que simple y sencillamente llegan a tener situaciones estresantes y demás, no lleguen a dejar que estos infieran y tengan injerencia dentro de lo que es su desempeño dentro del mismo por el compromiso que tienen y la cercanía que tienen respecto a la empresa. Segundo, en nuestro lado de la casa por lo menos somos mucho más consistentes con lo que estamos intentando generar dentro de lo que son este tipo de empleados, por 2 razones. Uno, en nuestro lado de la casa, por lo menos nosotros podemos ser mucho más impactantes dentro de lo que es el tiempo que va a estar este empleado dentro de el órgano de gobierno o la empresa. ¿Por qué? Porque razonablemente estaría cumpliendo con lo que es este tipo de compromiso. ¿Por qué esto es más probable? Uno, porque por lo menos estas personas no están pensando en que pierden un trabajo, viene otro, sino en que valoran mucho más su trabajo por cómo es que este trabajo en primer lugar los llegó a recibir, en primer lugar se llegó a interesar en que no solamente conocerlos a ellos, sino que ellos conocieran a la empresa más allá de todo esto. Y aún si este no fuera el caso más probable y todo lo que he dicho es falso, existe un segundo punto, que por lo menos en nuestro lado de la casa, al tener este tipo de este modelo inglés, por lo menos este tipo de contrato laboral puede llegar a tener beneficios intrínsecos que benefician a lo que son estas personas, beneficios como respeto al tiempo que tú estás trabajando, beneficios a lo que son este tipo de factores externos que muchas veces ingieren y que en sectores públicos no se puede llegar a tener, orgullosa de proponer. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el discurso de alta oposición. Hola, ¿me pueden confirmar que me escuchan bien? Ahí dijeron que prenda la cámara, ¿verdad? Sí, escucho. Sí se ve bien. Oh, ya, es lo mejor que puedo hacer. Se me ve bien y se me escucha bien, que es lo más importante. Sí, no hay problema. Ok, entonces, los puntos de información por chat y nada más. Ok, entonces empezaré en... no me veo en la cámara, pero supongo que sí se me ve. Empezaré en... Ay, esperen, solo voy a poner el tiempo. Perdón. Tiempo, ¿dónde estás? Ay, no es. ¿Dónde estás? Ya, aquí está. Ahora sí, disculpe. Ok, empezaré en 3, 2, 1. Panel. ¿Qué es lo más importante de este debate? Y vamos a responder directamente al alta de gobierno, como hay un tema de la calidad de la contratación o más bien la efectividad del servicio que den estas personas. Creemos que es uno de los clashes más importantes y nosotros lo responderemos. Pero segundo, un poco más de contexto, estos países del norte global que hablamos, no solo Estados Unidos, Canadá, hablamos de Finlandia, de Noruega, de estos países que tienen un nivel económico mucho más elevado, que tienen como crisis sociales menos graves que los que tenemos
en el sur global como en Latinoamérica, donde tienen buenos niveles de educación, buenos niveles de acceso a derechos básicos, de salud, de muchas cosas, ¿no? Como la calidad de vida que tienen estos países es comparativamente mayor al del resto de países como del sur global. Esto es importante porque entonces es altamente valoradas cosas como la ética, son altamente valoradas cosas como los derechos humanos, como los valores, como la honestidad, es altamente como castigado el tema de la corrupción, etcétera, ¿no? Como son los estándares de deseabilidad que tienen como base estos países. Esto es importante. Ahora, lo segundo, porque es importante como el tema específicamente de estos puestos, y es porque son puestos que ejercen un servicio público, es decir, que son puestos que sirven a la ciudadanía, que sirven en el tema de educación, de salud, de los fiscales, etcétera, ¿no? Esto implica que, y ojo, porque la mayor parte de estos servicios en estos países suelen ser públicos, es decir, no suelen ser privados. En muy poquitos son privados, pero en la mayoría son públicos. El Estado es el que los financia. Es por eso que entonces estos servicios, uno, deben ser de calidad, pero dos, debemos asegurar que los profesionales que estén ahí sean los mejores, básicamente, ¿no? Porque están atendiendo directamente, uno, problemas súper importantes como salud, educación, etcétera, justicia, y segundo, porque atienden directamente a la gente. Entonces, varios mecanismos para probar. Uno, porque es mejor el trabajo francés en estos países en específico. Varias razones. Uno, vamos como chocando con el tema de la calidad de la contratación que te lo decía Alta de Gobierno. Creemos que es mejor de nuestro lado porque noten que el proceso para poder ingresar es básicamente uno en el que accedes a los concursos, ¿no? Que accedes como tú postulándote, ¿no? Esto es bueno porque entran un montón de gente y solamente se quedan los mejores. Varios mecanismos. Uno, noten que si este es el único mecanismo bajo el cual ingresan a tener como estos beneficios de vitalicia, estos beneficios de estar en la parte pública, de que te paguen bien, etcétera, es que razonablemente son altamente fiscalizados, ¿no? Esto implica que mi papá me llama ahorita, ¿no? Esto implica que son que hay como mucha rigurosidad en el proceso para que puedan ingresar las personas, ¿no? Es altamente probable que los estándares para que las personas ingresen a estos puestos sean muy altos, y entonces ahí tenemos como un proceso de fiscalización y de rigurosidad en la contratación que justamente Alta de Gobierno decía. Es razonable que si son puestos tan deseables, entonces nos aseguremos de las mejores maneras de que ingresen los mejores. Segundo, noten que mucha gente quiere ingresar, ¿no? Porque son buenas prestaciones sociales, porque es buen dinero que te ingresa, porque tienes como una renta fija como de aquí en adelante, a menos que la cagues, y creemos que es poco probable que quieras hacerlo o que tengas incentivos para hacerlo. Entonces lo más razonable es que mucha gente quiere ingresar. Implica que yo puedo tener, si tengo más gente que quiere ingresar, tengo como más chances de captar a los mejores talentos y que esos sean los que estén en la esfera pública, que atiendan a mis ciudadanos. Eso es sumamente bueno. Razones para creer esto. Uno, porque son profesiones respetadas, son profesiones como no es aquí como en Latinoamérica, como profesores pues cualquier cosa, sino allá los profesores son muy respetados porque son los que están literalmente como formando las mentes de los futuros profesionales. El tema de los médicos, el tema de los fiscales, de los ministros, etcétera, ¿no? Son profesiones, uno, respetadas, pero dos, deseadas. Esto hace que sea probable que mucha gente quiera postular. Pero segundo, porque esto es exclusivo de nuestro caso, porque noten que algo que se pierde en gobierno es que no dependemos de, por ejemplo, de criterios o de intereses políticos para poner a ciertos profesionales en ciertos lugares, sino que más bien la fiscalización no se da como por un tema político o por un tema partidista, sino por un tema de toda la colectividad, de toda la sociedad. Está creando un sistema para que solamente los mejores entren, independientemente de cualquier otro sesgo externo. Creemos que esto es sumamente importante. Y segundo, porque se alimenta como la narrativa de querer hacerlo como por vocación, no solamente por un tema económico, sino también porque soy muy bueno haciendo lo que hago y el sistema pues me lo respalda. Segundo, esto hace, y ahora les doy el point. Segundo, esto hace que entonces tenga menos presión para las personas, porque no sienten la presión de que en un año se me acaba el contrato, en 2 años se me acaba el contrato, y eso como me puede afectar negativamente. ¿Qué es lo que te decía gobierno, no? De hecho, gobierno ya decía que estos tipos de trabajos tienen mucha presión, y eso es cierto, ¿no? Creemos que entonces es preferible que dejen de preocuparse
por un tema económico, por un tema de me van a votar y luego qué voy a hacer, y mejor se dediquen a ser mejores médicos o mejores abogados o mejores profesionales, ¿no? Creemos que esto es bueno porque uno, garantizamos el tema de la estabilidad económica, eso hace que no tengan que preocuparse por eso, y a todos los humanos nos importa eso, hace que esa necesidad básica esté resuelta de mi lado de la casa de manera efectiva. Segundo, porque entonces eso hace que en el costo de oportunidad de mientras hago mi trabajo busco otro trabajo para como asegurar mi futuro o otra línea que puede ser diferente a la mía porque me preocupa, eso ya no pasa, y eso hace que toda la energía la destine a hacer bien mi trabajo, a especializarme. Y ese es el tercer punto que tenemos para resaltar. Pero antes quiero escuchar el punto de Baja. ¿Cuál es el problema que puede existir respecto al largoplacismo si una persona entra en cierto contexto y luego se mantiene a lo largo de los años, no sé, 20, 30 años, cambian los contextos, cambia el tiempo, pero esa persona sigue manteniéndose en el puesto, ya sea de médico o de educador? Gracias. Creemos que, lejos de ser perjuicios, creo que hay beneficios importantes, y justo choca con el tercer punto que les iba a explicar, y es básicamente el poder hacer carrera. De nuestro lado de la casa, tú tienes una combinación y la chance de tener la combinación de tener tiempo y trayectoria en la carrera que tú escogiste, pero segundo, mezclado con la experiencia porque lo estás viviendo todos los días y te quedas en la misma industria. Lejos de que sea un perjuicio, nosotros creemos que es un beneficio, porque entonces lo que haces es que desarrollas más expertise. Entre más practicas X cosa, mejor te vuelves. Entre más practicas debate, mejor debatiente eres. Entre más, no sé, casos de raros de medicina atiendes, mejor te vuelves en eso. Creemos que es de hecho positivo. Segundo, porque eso implica un beneficio directo a la sociedad. Si tenemos personas que están más capacitadas, que han visto más casos como diferentes y diversos, es más probable que puedan dar mejores soluciones. Si el bloqueo es como un tema de no se van a adaptar al tema de la tecnología y les va a costar muchísimo, creemos que no. Creemos que estos países se caracterizan por tener un repunte tecnológico, se caracterizan por ser altamente adaptables a los cambios que están pasando actualmente, entonces creemos que ese perjuicio no se va a dar. Por todo eso, muchas gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el segundo discurso de alta de gobierno. Voy a poner mi cámara. A ver si Carlos, ahí está bien. ¿Ya se me ve? Sí, Bien. Voy a poner mi timer. Ya. Voy a comenzar en 3, 2, 1. ¿Qué voy a hacer en este discurso? Voy a hacer dos cosas principales. Primero, voy a explicar de forma significativa por qué nuestro caso y nuestro modelo es necesario. Porque todo lo que te dijo Mayra no fue paja y fue algo necesario para la materialidad y principalmente para estos países. De esta forma, reforzando justo lo que te decía y lidiando con lo que te dice oposición. Voy a hacerlo de forma integral. Y lo segundo que voy a hacer va a ser explicarte los diferentes impactos y por qué es más relevante los puntos que traemos respecto a lo que ha traído oposición. Vamos a comenzar primero por la primera razón de por qué es necesario. Creo que esto es importante. Creo que lo importante que sucede en la materialidad, y esto es algo que tuvo la oportunidad de oposición, no lo hizo, y va a dejar esto muy en claro. Y antes de eso quiero hacer un breve disclaimer, ¿no? Como, creo que cuando hablábamos de Norte Global y Omar te lo decía, no es como que excluyamos a países como Noruega o demás. Y de hecho sí, estamos de acuerdo. Son países que tienen una como gran estado de bienestar por la capacidad que tienen de recaudación fiscal. Pero ahí viene el problema. Mire, ¿cuál es el problema aquí? Un problema de conformismo y paternalismo. ¿Por qué sucede esto? Creo que sucede esto porque las personas tienen tanto acceso a tantas cosas, es decir, el Estado ya te da, ya sea tus vacaciones, ya sea te da acceso a subsidios si lo necesitas, paga la escuela de tus hijos y demás. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que todo el mundo quiere entrar al Estado. ¿Qué significa esto? Que las empresas no están recibiendo la cantidad de trabajadores que necesitan para generar los ingresos fiscales que necesita el gobierno. ¿Cómo se ve esto? Esto se ve principalmente con países como Noruega, donde las personas se van directamente a trabajar al Estado. Primero, porque las prestaciones laborales son más grandes. Pero segundo, porque simplemente dicen, mira, pues no, mira, simplemente, o a Francia, o sean como, mira, simplemente trabaja aquí, accede a un concurso, sí, te va a tener que subir puntos dentro de la tabla de posiciones o de ranking, pero de todos modos voy a tener como asegurada una plaza laboral dentro del Estado. ¿Esto por qué es significativamente mal? Primero,
porque no hace que estas personas tengan incentivos a ya sea a emprender o a generar recursos para que el Estado funcione. Sí, en la actualidad en los países del norte global ya pueden tener este estado de bienestar, pero esto es gracias a la producción enorme que han tenido a lo largo de los años. Pero si esta producción baja de forma significativa porque las personas ya no tienen incentivos a emprender o a trabajar con empresas o a que las empresas traigan sus fábricas dentro de estos países. Y esto es una tendencia creciente, ¿no? Porque empresas como Cano, porque empresas como HP, Dell o demás, mueven un montón de fábricas en países en vías de desarrollo porque saben que allá las personas están decididas a trabajar en esas zonas porque el Estado no les garantiza tantas oportunidades y tienen el nicho de mercado para ir allá. ¿Qué significa esto? Que todo el montón de dinero que podría irse a los impuestos ya no viene acá, sino que se va allá. ¿Por qué no entonces es necesario volverlo más competitivo? Creo que es necesario volverlo más competitivo por varias razones. La primera, porque lo que pasa es lo siguiente. Como las personas ya están acostumbradas, esto no tienen incentivos a, y esto es justo lo que te decía Mayra, y refuerza el punto de la fiscalización. Las personas simplemente tienen incentivos a simplemente desapegarse del trabajo. Porque mientras no sea una negligencia grave, que nunca te lo caracteriza posición, que básicamente es que te vean que no estás trabajando o que literalmente faltas la cantidad de días que dijiste que no ibas a faltar, pues no te sacan. Entonces tienes incentivos a tratar mal a las personas que te están buscando, simplemente no agilizar tu trabajo y hacerlo lo más lento posible, pero sigues trabajando en teoría y eso es significativamente malo, ¿no? ¿Qué genera esto? Uno, un sentimiento de impunidad muy fuerte a servidores públicos, a funcionarios públicos. Y segundo, cero interés a innovar sus como funcionalidades, ¿no? Si ya de por sí un montón de empresas tienen un montón de como facilidades tecnológicas para acceder a procesos, pues tú sigas teniendo papel y tengas que ir a una oficina para hacer esto. ¿Esto por qué es significativamente malo? Uno, reduce la capacidad de accesibilidad a procesos de las personas que trabajan en estos países, ¿no? Es decir, ahora igual tengo que de todas maneras ir a que me llenen un formulario en una oficina estatal para resolver esto. ¿Qué pasa cuando se vuelve más competitivo? Uno, los supervisores tienen menos incentivos a permitir que estas cosas pasen, porque saben que si permiten esto, porque saben que si alguien toma una foto, porque saben que si hay una denuncia anónima, los pueden votar, los pueden sacar y meten a alguien más. El impacto de esto es muy simple. Uno, tienes entidades públicas mucho más fuertes, con personas mucho menos conformistas en ese aspecto, lo que significa que tienen más incentivos a innovar y a mejorar las entidades públicas que ya tienen. Esto lidia con lo que te decía oposición de que no, igual en nuestro lado de la casa, pues las cosas funcionan bien. No, las personas en su lado de la casa tienen incentivos a seguir quedándose exactamente igual, porque saben que si fallan, a menos que hagan una gran falla, pues pueden salir y se mantienen ahí. El problema es que no tienen incentivos a innovar, no tienen incentivos a accesibilizar las capacidades, las cosas que hacen las entidades públicas a las personas, ¿no? A que las formas o a que el proceso de ya sea sacar tu licencia o ya sea sacar tu placa automotriz sea mucho más rápido, a que a las empresas se les facilite entrar a estos territorios. Eso no lo hacen. Ya, vamos a seguir explicando el segundo punto de por qué esto es problemático. Y la renovación laboral y las pensiones. Miren, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente. El problema que tienen los países en el norte global es que no hay trabajo para la juventud. Porque pasa exactamente igual lo que pasa en Francia, pasa el modelo de oposición, en el que hay un montón de personas viejas trabajando en el Estado que cobran sus pensiones, pero siguen trabajando porque sienten que no les da el dinero. ¿Qué pasa con esto? El problema es que la mayoría de estos países en el norte global tienen sistemas de pensiones solidarios. Es decir, las personas que están trabajando actualmente pagan las pensiones de las personas que ya se jubilaron. El problema es que la curva demográfica, es decir, la cantidad de personas que nacen, se ha reducido respecto a la cantidad de personas viejas que hay. El problema, entonces, es que no se da la cantidad de dinero para pagar esto, y mucho menos se da si las empresas se están yendo con lo que expliqué anteriormente. ¿Qué significa esto? Uno, que no hay renovación laboral, que estas personas que ya de por sí no tienen trabajo y les cuesta buscar en empresas porque o les exigen mucha cantidad o hay una competencia desmedida y intentan irse al sector como público, no tienen acceso a ella porque hay 50, 60, 70 personas viejas trabajando ahí y no se van. Esto genera un segundo problema, y es que las pensiones se vuelven mucho más insostenibles de lo que ya son. Si ya de por sí no había dinero para pagar las pensiones, ahora mucho menos hay, porque están cobrando y encima de eso están trabajando. Porque literalmente el modelo de oposición es que sea vitalicio, fin, hasta que ya no puedan más. ¿Qué pasa en nuestro lado de la casa? En nuestro lado de la casa tiene incentivos a que cuando ya no trabajan más, pues se jubilen y ya está. Que sí, que suena triste, perfecto. Pero no me importa, porque existen personas jóvenes que no tienen la culpa de que no nazcan tanta gente y tienen incentivos y ahora sí pueden acceder a una plaza de trabajo, a poder pagar sus cosas y tener acceso a un estado de bienestar que no los olviden a ellos también. Ya explicado eso, vamos a traer los impactos más importantes de esto. Creo que a nivel de impactos hay que explicar algo muy importante. Y es, nosotros vamos ganando bajo el criterio de
accesibilidad, ya te probamos por qué probablemente sea más accesible esto a las personas de este territorio. Pero segundo, a nivel de compromiso con las personas, de cómo probablemente no permitimos que las pensiones se vayan al traste o que estos países y esta condición de estado de bienestar no se disminuya, sino que por lo menos se mantenga a flote. Por eso, orgullosos de proponer. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el segundo discurso de la alta de oposición. Antes, Belén, ¿puedes seguir poniendo el timer con el bot? Creo que es más sencillo, pero no sé cómo se maneja el bot. Sí, súper. Ok, gracias. Entonces pasamos con alta de oposición. Hola, soy yo de nuevo, voy a dobletear. Eso bueno. Ok, ahí veo el justo esto. Ahí ya, déjenme pongo el tiempo de nuevo. Ok. Listo. Entonces, ok. 3, 2, 1. Panel, si yo explico que de mi lado de la casa sí tengo una buena fiscalización, sí tengo incentivos para que la gente siga mejorando en su trabajo, entonces el punto de alta de gobierno queda por fuera y lo terminamos por ganar y nos sobreponemos sobre esa comparativa, ¿cierto? Porque es el perjuicio más importante que tienen. Pero noten cómo su perjuicio depende de que nuestro lado sea malo y lejos de eso la construcción argumentativa no existe, es muy baja, es nula. Eso implica que si derribo esa única cosa que está construida, entonces me sobrepongo automáticamente por sobre ellos, ¿verdad? Entonces vamos por ello. Primero, vamos con el tema de la fiscalización, que es como se explica este tema de la necesariedad y de la competitividad y básicamente, ¿no? Ellos te dicen como no vamos a tener fiscalización porque la gente ya no va a tener incentivos de mejorar. Veamos si eso es cierto. Nosotros creemos que no. Mane, noten como por ejemplo el tema de la fiscalización. En mi lado de la casa no se da porque la organización me está viendo, que puede darse. No es porque porque tengo simplemente 2 años de contrato y ya está, y se acaba, y si le cae bien a mi jefe, chévere, si no, y me renuevan el contrato, y si no, pues bye. En nuestro lado de la casa la fiscalización no se da por esos medios. La fiscalización se da literalmente por el servicio que yo estoy dando a la ciudadanía. De mi lado de la casa se da cuando yo atiendo mal a una persona que vino para hacerse un chequeo y sintió que di un mal servicio. Se da mal cuando mis estudiantes perciben que yo solamente hago las cosas por hacer. Se fiscaliza por la gente que recibe estos servicios en el día a día. Esto es importante porque entonces, uno, la gente pues es capaz de reclamar cuando perciben un mal servicio, pero 2, tienen incentivos de reclamo porque noten que ellos parten de la base de que este es su dinero, como que estas personas están siendo pagadas del salario con su dinero porque es dinero público, hace que entonces tenga incentivos de reclamar cuando siento que es un derecho que me tienen que dar y no me lo están dando. Eso hace que entonces la fiscalización venga por parte de la sociedad y creemos que es muchísimo mejor, incluso más efectiva que venga por parte de simplemente un jefe o de un superior. Noten como entonces ya tengo incentivos para hacerlo bien. Segundo, noten que igual y creo que esto es lo más importante, ¿no? Segundo, noten como igual y las personas tienen incentivos de hacerlo bien porque como internamente las personas tienen estas lógicas de crecer, de escalar dentro de cualquier organización, ¿no? De sobreponerse, de ser reconocidos por básicamente todas las lógicas en la sociedad de competitividad, de hacerlo mejor, de ser tu mejor versión, de servir más a las personas, etcétera, ¿no? Segundo, por la forma de crianza. Ya les decía en el primer discurso que estos países como vienen como de fábrica, digamos, o se les implanta desde muy niños que hay que hacer las cosas bien, que cosas como la corrupción está mal, que cosas como la mediocridad no se debe permitir, que cosas como solamente tratar mal a las personas son inaceptables. Noten que ya interiorizaron que entonces trabajar bien es la norma. Los casos que son básicamente de, ya solamente me voy a dar a la vaga o solamente voy a pasar ahí como rascándome la panza, creemos que pasa muy poquito, ¿no? Como pasarse de vivo, como la ley del más sapo, ese tipo de cosas son excepción a la norma, no son la generalidad, entonces creemos que incluso en probabilidad
Es muy poco probable que eso pase. Y tercero, porque noten como igual se abren plazas periódicamente, aceptamos que tal vez no de la manera más constante como en gobierno, podemos completamente aceptarlo, pero sí siguen abriendo plazas, ¿no? Tal vez en un tiempo de 2 años, de 3 años, etcétera, ¿no? Y eso hace que entonces sí tengamos esta chance de gente, nuevas generaciones, nuevas ideas y entonces se pueda refrescar también la matriz. Esto hace que entonces la gente sí tenga incentivos de mejora porque literalmente hay otros mecanismos de fiscalización que están teniendo. Dos, tampoco decimos que no tenemos los otros mecanismos de mis jefes, de mis superiores, de la institución en la que estoy trabajando. Claro que me están haciendo chequeos, claro que están pendientes de lo que estoy haciendo. Justamente porque es un tema público, es entonces el punto de gobierno acaba de caer. Dale alta, dime. El problema no es que no tengan incentivo a hacerlo bien, sí, pueden tener una muy buena ética. El problema es que se conforman tanto de que siempre es igual y que saben que no les va a pasar absolutamente nada, que se vuelven inútiles. Ya, falso. Creo que para que eso pase, literalmente deberíamos vivir en una sociedad que no está avanzando. Noten como actualmente, por ejemplo, tenemos a ChatGPT y literalmente todas las industrias de la parte de marketing, de la parte de redacción, de la parte de ciencia, de la parte de los alumnos, está revolucionando. Los maestros también lo están haciendo, ¿no? Literalmente la sociedad está cambiando tan rápidamente y de manera tan vertiginosa que es poco probable que se queden de manera estática. Lo más razonable es que estos profesionales cada vez también estén integrando estas nuevas tecnologías, nuevamente adaptándose, porque la sociedad entera les demanda que ellos también se adapten. Entonces, en ese caso, ese punto es poco probable. Ahora, vamos con 3 perjuicios que tiene gobierno en este debate. Número 1, la alta rotación. Noten como de su lado de la casa lo que pasa es que constantemente tengo que estar rotando a los profesionales que están siendo de servicio público para la sociedad. Esto es sumamente importante porque genera mayor presión psicológica hacia los profesionales al no tener un puesto estable o saben que es un puesto solamente temporal y en el cual no pueden hacer carrera o difícilmente pueden acceder a ella. Esto hace que entonces, 2, el servicio que estén prestando esté condicionado literalmente a un contrato. En tanto yo tengo un contrato, tengo incentivos de poderlo hacerlo bien, pero con la presión adicional de que tengo que buscar otro trabajo, y esto hace que entonces la calidad del servicio sea disminuida. ¿Por qué? Porque estoy concentrando mis energías en tengo que buscar otro trabajo, versus tengo que educarme mejor, tengo que capacitarme más para poder atender mejor a mis clientes, a mis pacientes, etcétera, ¿no? Creemos que esto es sumamente perjudicial porque implica un costo de oportunidad. Creemos que de otro lado de la casa ese perjuicio no lo tenemos. Segundo, porque tienen pocas chances de especialización. Ya les decía desde el primer discurso que uno de nuestros beneficios es que tienes la chance de hacer carrera en eso que te gusta, en lo que te preparaste. Del otro lado de la casa lo pierdes. Y ojo, una refutación al gobierno que acabo de recordarla. Ellos decían que se pierden incentivos para que vayas a la parte privada o para que vayas a emprender. Completamente falso, porque las plazas para ingresar a la parte pública son limitadas. Eso hace que no toda la gente pueda entrar y entonces, pues evidentemente tengo el servicio al sector privado para que puedan ingresar también a esas localidades y de su preferencia. Segundo, emprender no depende de este tipo de cosas. Puedo emprender, no hay una correlación entre las dos variables. De hecho, creo que es más probable que la gente igual esté incentivada a emprender por todas las lógicas de trabajo tuyo, trabajo propio, etcétera. El punto es poder garantizar desde el gobierno que puedas tener a los mejores profesionales siendo de servicio público. Y tercero, noten como cosas como los ministros, como los fiscales, etcétera. Es muy, muy, muy peligroso que sean escogidos solamente cada 2 años o cada año porque puede depender de intereses políticos. Preferimos que dependan de intereses de la ciudadanía en la generalidad, de la ciudadanía que está velando por sus propios intereses versus el intereses de pocos. Creemos que entonces esos perjuicios no pasan de nuestro lado y es suficientemente positivo para posicionarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con el debate en cámaras bajas con extensionista de gobierno. Soy yo. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, sí, escucho. Listo. Ok. Pues yo les voy a fallar, no voy a poder prender la cámara. Lo siento mucho. Pero prometo que la próxima ronda la prendo si es que consigo otro dispositivo porque estoy volando ahorita. Bueno, voy a poner mi tiempo para no morirme. Y
No, desearle mucha suerte a todas las personas en la sala. Quiero mucho a Germani. Y, y haga aquí. Pero bueno, voy a partir con mi discurso en 3, 2, 1. Panel. En cámaras altas se ha debatido una cosa particularmente y es respecto a la funcionalidad objetiva de cómo funcionan estas contrataciones. Vamos a explicar por qué esto particularmente es un wash bajo las mismas caracterizaciones de ambas cámaras altas y vamos a explicar el análisis de extensión que vamos a traer desde cámara baja de gobierno de por qué lo que más importa es la variabilidad y el cambio de generaciones rápido y flexible dentro de este tipo de funciones que tienen básicamente educar y preocuparse por las nuevas generaciones y las innovaciones. Primero, hablemos de por qué la funcionalidad probablemente es un wash. Incluso si no fuera un wash, funciona mejor desde el lado de cámara alta, de cámara baja de gobierno. Alta de gobierno habla de la funcionalidad respecto a que como va a haber mayores lógicas como por ejemplo entrevistas o cosas así, la gente va a estar más comprometida, pero eso creo que eso no es suficiente para lidiar con lo que hace primera oposición, porque primera oposición trae 3 mecanismos: rigurosidad, intereses políticos y enfoque total. Hablemos de la rigurosidad. Probablemente es un wash, porque el argumento de primera oposición respecto a la rigurosidad es que son países altamente desarrollados, entonces los exámenes van a ser muy rigurosos. Las personas que formulan el examen van a ser los que contraten en nuestro mundo. La rigurosidad es exactamente la misma. Respecto a los intereses políticos, 3 razones por las cuales es muy poco probable que ocurra. Primero, porque en estos países recontra desarrollados, como lo dice primera oposición, existe mucho diálogo, por lo cual hay oposiciones fuertes. Es muy poco probable que exista un solo interés particularmente metido de manera fuerte dentro de este tipo de instituciones educativas o médicas, etcétera, pero incluso si los hay variación. Pero segundo, es muy poco probable que incluso exista variación en ese tipo de funcionalidades, porque en este tipo de países como los habla primera oposición, sobre todo Finlandia, Suiza, estos países del norte global, existen grandes coaliciones en los cuales hay extremadas conversaciones por las cuales los partidos políticos no generan disputas políticas ideológicas de yo quiero acaparar todo, sino que sí se generan conversaciones reales donde son países donde la política funciona. Pero tercero, porque es extremadamente visible. Es que es cierto lo que dice primera oposición de que son países en los que los valores se respetan tanto y que las personas se preocupan tanto por sus derechos, es muy poco probable que metan de manera descarada gente con intereses políticos en este tipo de cargos, por justamente lo que dice primera oposición. Tercero, respecto al enfoque total, esto por lo contrario creo que genera cierta satisfacción en tanto a cómo tú te sientes y genera comodidad. Nota que primera oposición dice, no, es que como yo no me preocupo por perder mi trabajo, voy a poder enfocarme al 100% en esto. Falso, cuando tú no te preocupas por perder tu trabajo, lo que pasa es que entras en un estado de comodidad, porque sabes que por más que hagas un trabajo, más o menos, no te van a votar. Tienes que hacer un trabajo extremadamente malo para que te puedan votar. Y este accountability del cual habla primera oposición, de no, es que ahora no tengo un jefe, sino que es la persona a la que yo le enseño, la persona a la que yo atiendo, la que me va a estar generando la accountability, es simétrico, porque en ambos mundos sigue siendo el Estado el que contrata o no, la diferencia es cómo te contrata. Lo que pasa es que en el lado de gobierno, lo que termina por generar es que como sabes que tu renovación depende de que la gente esté totalmente satisfecha con tu trabajo, probablemente tengas más incentivos para poder generar innovación, para poder generar contento dentro de tus alumnos, porque sabes que depende de cómo tus alumnos lleguen a la universidad, si estás en la escuela, o de cómo tus alumnos lleguen a los puestos en los que vayan a trabajar más adelante y funjan como personas pues profesionales, es de lo que depende que te renueven o no te renueven el contrato de acá a 2, 3 años, mientras que de otro lado sabes que por más que andes, no sé, un par de profesionales buenos y otros que no sean tan buenos, no te van a votar porque no has hecho una negligencia extremadamente grave, eso genera comodidad. Por el contrario, nótense cómo la funcionalidad queda mejor desde el lado del gobierno. Pero ahora, vamos a explicar por qué es importante tener gente joven. Un encuadre muy importante de por qué es que no va a haber mucha gente joven del lado de oposición, sí va a haber mayor probabilidad de que haya gente joven del lado de gobierno, pero antes de explicar todo eso, punto a la baja de oposición. ¿Quién crees que defina los estándares de función pública en ambos lados de la casa y por qué necesariamente son mejores tus estándares bajo, o sea, justo el propio contexto que acabas de plantear como de un esbozo de cuáles pudiesen ser los intereses de esos países del norte global? A ver, probablemente los estándares sigan siendo los mismos. Digo, las personas que generan estos exámenes probablemente sean las mismas personas que generen las contrataciones. Los estándares no van a cambiar particularmente. Lo que va a cambiar es el tipo de contratación que se le va a hacer. Porque en uno se le hace un contrato vitalicio y a la persona a la cual va a entrar, y en el otro se le hacen contratos por renovaciones y por adendos, lo que significa que la persona va a tener la capacidad de poder renovar o no renovar contrato de acá a 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, no lo sé, pero la diferencia es que no va a ser entras y te quedas de por vida hasta que la cagues rotundamente. La diferencia está particularmente en el punto de contrato. El estándar probablemente es el mismo, ya acabo de explicar por qué, incluso aunque los estándares cambien, van a ser mejor en el lado de gobierno, pero explicamos por qué es particularmente malo que una persona tenga pues esta contratación vitalicio. Primero, ¿por qué no va a haber mucha gente como lo dice primera oposición? Porque primera oposición dice, es que probablemente igual se hagan exámenes cada 2 años, entonces va a poder generarse la matriz, pero luego primera oposición también dice, no, es que este tipo de cosas no se hacen mucho tiempo, no hay muchas plazas, entonces hay una contradicción muy fuerte, vamos a aclararlo. No va a haber mucha gente joven del lado de oposición por 3 razones particularmente. Primero, porque
es vitalicio. Esto significa que las personas que entren van a estar de por vida hasta que ya no puedan fungir, o sea, literalmente tengan algún problema que no les permita, no sé, hacer cirugías en caso de que seas médico o enseñar en caso de que seas profesor. Esto probablemente solo pase pues, pasado los 40, 50 años de que estés siendo funcionario. Pero no solamente eso, sino que como dice primera posición, las plazas son limitadas y las personas jóvenes son bastantes. Esto significa que probablemente hay muy pocos o hay casi cero cupos, básicamente, en este tipo en este tipo de lógicas. Y lo que termina por generar este tipo de situaciones es que las personas jóvenes prefieren irse a los sectores privados, que justamente es lo que dice primera posición, pero esto se genera de forma masiva. Es que las personas en este tipo de situaciones jóvenes saben que hay muy pocas plazas, hay muy pocas oportunidades ahí, en vez de irse a una escuela pública, prefieren irse a una escuela privada, una universidad privada. Eso significa que las personas jóvenes no están siendo funcionarias, parte de la función pública en este tipo de situaciones, o al menos no lo son en la mayoría. Vamos a explicar por qué esto es problemático en dos sentidos desde baja de gobierno, y creemos que esto es lo que nos va a hacer particularmente ganar en a mayor margen este debate. Primero, por la variación. Nótese que las personas que son, pues, old gen, las personas que enseñan desde hace mucho tiempo, la persona que empezó a enseñar en los 90 y sigue enseñando en el 2023, probablemente tenga estas lógicas de no variabilidad. Dos razones particularmente. Primero, porque es lo que se les enseñaron y estas personas tienen una mentalidad particularmente rígida. Pero lo segundo, porque tienen la lógica de lo que funciona no se debe de cambiar. ¿Esto por qué es malo? Es malo en dos sentidos. El primero es porque no permite que existan nuevas lógicas de innovación respecto a las nuevas generaciones. Pero segundo, las generaciones van cambiando, por ende la manera en la que las personas tienen procesos de aprendizaje también van cambiando. La manera en la que se enseñaba probablemente enseñar a los niños en los 90 no es la misma que en el 2020, porque las personas ahora tienen una diferente capacidad, no solamente cognitiva, sino de relación. Porque nótese que ahora los niños, por ejemplo, crecen sabiendo usar tablets, sabiendo usar los teléfonos de sus padres, por ende los procesos cognitivos también son diferentes. Esto que permite que como hay gente joven, primero, hay mayor cercanía de parte de la gente joven a este tipo de procesos, porque son personas que también han crecido con una mayor cercanía, por ejemplo, los estudiandos, que las personas antiguas, pero segundo, que tienen mayor posibilidad de una flexibilidad mental de permitirse estas nuevas ideas o estos nuevos procesos de aprendizaje. Segundo, por los nuevos intereses. Nótese que cuando están las personas de la old gen probablemente se preocupen mayormente por intereses de la old gen. Esto es básicamente un sentido de pertenencia. Cuando entra nueva gente joven en este tipo de situaciones, como por ejemplo a instituciones médicas o instituciones educativas, probablemente tengan mayor capacidad por este mismo sentido de pertenencia o por este mismo sentido de es mi target, es el tipo de persona pues, en el grupo en el que yo estoy, probablemente tengan mayor capacidad para poder enfocar todo en los intereses de mejorar este tipo de sectores que generan nuevas innovaciones. ¿Qué les hemos probado en el lado de baja de gobierno? Les hemos probado que es muy poco probable que en el lado de oposición exista una rotación permanente y fuerte, y por qué eso es muy importante, casi lo va a profundizar, orgullosísimo de proponer. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con extensionista de oposición. Denme un segundito, nada más déjenme tomar agüita. Ya. ¿Me escuchan bien antes de empezar? Sí, sí, escucho. Sí, ok, vale. Bueno, entonces empiezo en 3, 2, 1. Panel, vamos a hacer ciertas caracterizaciones que quedan endebles como en las cámaras altas. Creo que mi cámara alta ya dice que es importante para como este tipo de países la estabilidad, pero también creo que hay que caracterizar que la estabilidad en el largo plazo, como tener políticas seguras, también es importante, como tanto como la percepción de las personas agentes, tanto como políticas como no. Creo que en segundo punto, creo que este tipo de objetivos van a un rumbo sobre la mantención del estado de bienestar, ¿no? Lo que quiere decir que lo más probable y lo más
más importante en este debate, es donde hay un mejor cumplimiento de la función estatal. Creo que sobre las lógicas de las competencias empresariales, creo que esto está fuera del debate, alta de gobierno está fuera del debate en sentido de que si tenemos como lógicas de empresas como en sentido de tener como más innovación, más emprendimiento, creo que radican en una lógica de que debe de haber una mayor cantidad de dinero en una menor cantidad de recursos. Creo que es ilógico pensar que este tipo de cosas son importantes en este debate y por ello como los impactos que nos traen están muy fuera de debate. Creo que en segundo plano sobre como nuestra alta, creo que vamos a hacer como nuestra diferenciación y por consecuente voy a hablar sobre la extensión y lo que trae la baja de oposición. Creo que en este sentido, cuando nos dicen que ya hay como un cierto sentido en que la ética y los valores, los derechos humanos son importantes, podemos asumir que hay una narrativa muy fuerte de que, de que el servicio público es muy importante, ¿no? Creo que en este sentido, como ya es asumible que en ambos lados de la casa como hay cierto nivel o es parecido como la responsabilidad que tienen las personas. Lo distinto es justamente lo que ya te decía y es donde hay un mejor cumplimiento. Creo que ya nos habían cumplido como ciertas cosas y hay un choque muy importante en este debate de calidad versus cantidad, ¿no? Creo que mi alta ya había dicho que el incentivo para que puedan tener una responsabilidad es de que yo te estoy pagando, güey, o sea, por ende como tienes que hacer las cosas bien, ¿no? Creo que la pregunta en sobre como por qué las personas no se van a quedar sentadas rascándose la panza, creo que solo ese matiz lo vamos a resolver en baja de oposición. Creo que entonces podemos como esto hacer estas mismas respuestas van a servir para refutar lo que ya nos trajo la baja de oposición. ¿Por qué en este sentido es mejor tener como podemos como asumir no tener como nuevas personas? Porque no solamente como los argumentos sobre la baja de oposición, sobre que eso es como en cierto nivel capacitista decir que una persona como porque no cumple el rango como de edad o etcétera, etcétera, como no van a ser las personas más actualizadas. Pero en este mismo sentido creo que nunca nos dicen o nunca demuestran por qué la juventud es la más actualizada. Creo que en este mismo sentido como la lógica, creo que de la desactualización es más perjudicial del lado de su casa, porque en este sentido no hay motivación para que las personas se actualicen. Creo que de mi lado, incluso si las personas no tienen el interés de actualizarse, ya tenemos mecanismos de contrapesos y pesos para asegurarlo. En este sentido, creo que hay que tener como cuáles son estos mecanismos en cuenta. Haber ejercido en el área probablemente sea uno. Segundo, tener certificaciones, tener exámenes para estar mínimo ahí. Creo que en consecuente como el hecho de tener en perspectiva que vas a tener una persona 20 años, 30 años consecutivamente en el poder, creo que probablemente como vayan aumentando los niveles de fiscalización y transparencia. Creo que no es simplemente como las denuncias que nos hacen como gobiernos sobre que simplemente como las personas por nepotismo van a estar ahí y simplemente ahí no. Creo que también una caracterización muy importante en este debate es que las personas en estos países están muy interesadas en ver cómo van como el funcionamiento de las políticas públicas y por ello como probablemente como las personas como viejas quieran como saber cómo van como con el sistema de pensiones o las personas jóvenes como quieran saber cómo van como la movilidad social para poder comprar una casa. Es decir, simplemente tenemos un estándar de que las personas van a estar ahí y por ende como también no solamente vamos a tener los mecanismos gubernamentales de fiscalización y transparencia que puedan aumentar, sino que estos agentes externos en medida que si vemos una persona que no está cumpliendo con un nivel como mínimo de cumplir con las cosas que nos prometió, probablemente como quieran castigar al partido. Creo que este contramecanismo es muy importante para asegurar que realmente va a haber un cumplimiento, porque ese mismo partido al que pertenece la persona vaya a castigar a la persona y le exija que cumpla con las cosas y el estándar que tiene que cumplir. Es ahí donde justamente no, esto como es exclusivo de la baja de gobierno y ya podemos asegurar como que hay un nivel como mayor de calidad, asumiendo que probablemente como no haya un mayor número de cantidad de plazas que puedan asumir, porque este costo de oportunidad es muy importante por terminar, ¿no? Creo que en segundo plano, cuando terminamos de entender que la estabilidad es muy importante, creo que entonces, por consecuente, las políticas públicas sean más estables, porque creo que en el otro lado, si tenemos a una buena persona con grandes ideas, pero es muy susceptible a que lo puedan cambiar por un régimen político que llegue y cambie a las personas ahí, o simplemente no cumplió como justamente lo que dice como los gobiernos sobre
que no está haciendo bien su chamba, ¿no? Creo que lo van a quitar y simplemente como ahí es susceptible de que este tipo de cosas pasen. Creo que en este sentido, cuando tenemos como personas que tengan grandes ideas y que puedan permanecer como en esa, como en el largo plazo en esa posición, probablemente como las políticas públicas sean más fuertes y que no sean susceptibles incluso como en el otro como periodo político, ejecutivo o legislativo, como se vaya a terminar la idea porque no es compatible con las ideas políticas, pero antes el POI de alta de gobierno. Ese es el matiz. Yo no necesito robarle un montón de dinero a fundaciones. Simplemente con que yo no agilice mi trabajo, un montón de procesos sigan en trámite, no estoy cumpliendo mi función, no existe tanta fiscalización natural de la casa, ya la aprobamos de alta de gobierno. A ver, Panel, no entiendo como por qué, o sea, las personas van a robar así, porque sí. Creo que hay un cierto nivel de responsabilidad de las personas, porque ya te expliqué que hay una narrativa muy importante sobre el servicio público y las personas que operan ahí, tanto para las personas que son partidistas o como las que no y que simplemente están vigilando ahí. Entonces no entiendo la relevancia del punto de información. Creo que incluso eso afecta como de tu lado porque nunca lo explicaste de esta manera. Creo que consecuentemente como lo que te trajo la baja de gobierno son tres cosas, ¿no? Que uno, que la narrativa como muy fuerte termina por terminar en una calidad de las personas porque probablemente se profesionalicen, ¿no? Creo que no nada más como estamos motivados a actualizarnos, sino que tengamos estándares de trabajo mucho más importantes porque probablemente en medida de que sigo en un puesto, probablemente como sepa más cosas de las que probablemente una persona en 5 años no pueda saber, incluso que haga doctorados, que haga maestrías, porque eso me lo exigen tanto las personas como mi partido. Creo que en segundo lugar, como demostramos que las políticas públicas están mejor de nuestro lado cuando tenemos personas que puedan permanecer en estos mismos periodos de tiempo. Creo que en tercer lugar, sobre la percepción, que creo que terminan por asegurar como la percepción de estos países que son países garantistas, que son países con niveles de educación de calidad, de seguridad, de salud, etcétera, etcétera. Creo que este nivel de argumentación es consecuencialista y por ello como es plausible que lleguemos a este nivel de cosas. Creo que en medida de la métrica, entonces solo gana como la baja de oposición porque entendemos que hay un mejor cumplimiento de la función estatal. Es cuanto. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con látigo de gobierno. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, escucho. Ya. Quiero que sepan que estoy en un taxi debatiendo. Ya. Denme un segundo, voy a poner timer. Ya, entonces empiezo en 3, 2, 1. Anel, vamos a aclarar cómo solo Alejandro prueba lo más importante de este debate, que es cómo es que brindamos mejores servicios, pero además cómo es que esto también tiene repercusiones a nivel global, porque creemos que esto es importante y por eso estamos debatiendo específicamente sobre países del norte global. Entonces, respondiendo a lo que nos dice la oposición de cómo es que las personas van a tener un mejor servicio a partir de que tienes a personas que tienen como más experiencia y tal, ¿no? Creo que Alejandro ya te explica cómo es que las personas que realizan la contratación en nuestro mundo muy probablemente también tienen estándares altos, es decir, el hecho de que no pases como por un concurso no significa que no tengas también una entrevista que pasar, que no revisen tu CV y que no vean que tienes también como buenos estudios, entonces creo que igual van a tener como eh, seleccionadas a personas que sean capaces y que vayan a cumplir un buen desempeño, a pesar de que quizás la diferencia no sea, ok, me voy a quedar como con los que tienen absolutamente más años de experiencia y que tengan como la mayor cantidad de doctorados. Creo que igual estoy considerando profesionales de calidad que van a poder cumplir con estas funciones de una manera óptima, ¿no? Y creo que las personas justamente que contratan estas personas, como son las mismas en ambos mundos, entonces es bastante probable que sí tengamos a gente de calidad, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? En el mundo de oposición pueden encontrar estas personas que tienen un CV muy bueno, que tienen muchos años de experiencia, etcétera, etcétera.
El problema es que estas personas se van a quedar ahí durante una cantidad de tiempo bastante grande, ¿no? Creo que ambas oposiciones fallan en probar por qué es que estas personas sí van a realizar un buen trabajo, se basan en que son personas expertas. Nunca entiendo por qué tienen que actualizarse. Creo que si yo, o sea, probablemente como por pasión me quiera meter a unos cuantos cursos para aprender un poco más de mi carrera, creo que lo van a hacer como en cierta medida, pero creo que el incentivo real está cuando sabes que eres susceptible a que te despidan o sabes que eres susceptible a que te reemplacen por una persona joven que ahora están siendo como más valoradas en el mercado laboral, que se sabe que tienen nuevas ideas, que se sabe que están muchísimo más relacionadas con la tecnología, ¿no? Baja de Opo nos decía, no entendemos por qué esta gente es como más innovadora y bla, bla. Creo que es justamente por eso, porque literalmente desde que eres un niño pequeño te enseñan a usar una computadora. Por eso es que los boomers, a pesar de que son muy inteligentes, muchas veces ves que no saben cómo usar bien su teléfono porque no están tan relacionados a esta tecnología y han crecido con cierto tipo de educación que los jóvenes ya no tienen y que ahora es distinta y que tienen como nuevas técnicas, nuevas herramientas que conocen en una profundidad como mucho mayor, ¿no? Cuando tienes a mucha gente que es vieja, que tiene ya como varios años ocupando puestos de trabajo desde hace bastante tiempo, significa que, ok, tienes como una pequeña posibilidad de que ingrese gente joven, pero es muy chiquita, ¿no? Y literalmente no tienes excusa para sacar a estas personas a menos que realicen algo que es realmente grave. Creo que aquí, si es que ves que la persona ya no está rindiendo lo mismo, entonces es mucho más fácil sacarla. Y no me importa lo que dice alta oposición de que esta persona va a vivir estresada. Creo que prefiero que tenga un poco más de presión y que eso le lleve a esforzarse a que simplemente no quiera esforzarse. Y ahora vamos a explicar, porque creo que no queda claro en mi alta, porque es que realmente estas personas no tienen como esta motivación a querer como seguir haciendo cosas, ¿no? Creo que no solamente es el miedo a que te despidan, sino, o sea, y no querer como hacer cosas malas para eso, sino que es que sabes que si no te adaptas al mercado y no te adaptas a las nuevas cosas, entonces te van a reemplazar. Y eso es justamente lo que te explica Alejandro. Se conoce que los jóvenes tienen nuevas herramientas y que pueden robarle las productivas en ese sentido porque no se alinean tanto a la tecnología. Creo que cuando sabes eso, es que sí tienes justamente este incentivo a querer hacer las cosas mejor, porque tienes que buscar nuevas herramientas, tienes que como hacer un mejor trabajo para que los pacientes del hospital se sientan cómodos contigo, tienes que buscar nuevas formas de que los alumnos en el colegio te presten atención y justamente adaptarse a las tecnologías que ellos usan y con las que están familiarizados. Cuando tienes la plaza de trabajo asegurada, lo que sucede es que simplemente puedes cumplir con un mínimo indispensable y no te van a sacar a menos que hagas algo terrible, y no hacer algo terrible es mucho más fácil a seguir actualizándote constantemente, porque literalmente como no podrían despedirte si es que no te actualizas, como eso no es una justificación para despedirte, así que simplemente no sucede. Creo que cuando ya estás cómodo, cuando eres una persona mayor que puede optar por descansar o que puede optar por hacer cosas que le gustan, muy probablemente prefieras eso antes que seguir como llevando cursos o seguir esforzándote, porque ya te esforzaste durante mucho tiempo en tu vida, por eso es que conseguiste ese trabajo tan bueno, muy probablemente cuando ya eres mayor prefieras justamente como descansar, ¿no? Antes de seguir, punto alta. Gracias. Casia, pero ya hay garantías de que se actualicen los incentivos de la organización a capacitarlos, porque el trabajo le demanda, la sociedad lo pide, y no son solo boomers, son millennials, centennials, ya hay una mezcla ahí que hace que entonces sí puedan estar actualizados constantemente, y ya habíamos respondido también a eso. Ya, ok. Mira, creo que a pesar de que existan como ciertas capacitaciones que les puedan dar en el trabajo, el hecho de que tengas una capacitación no significa que necesariamente le prestes atención y que decidas aplicarlo. Creo que hay gente que va a sus clases y simplemente está como volando en su cabeza porque sabe que lo único que tiene que hacer es aprobar un examen, ¿no? Esta gente literalmente no va a tener exámenes, no va a tener nada que los fiscalice. Aquí es cuando tienes el verdadero incentivo. Creo que esa es la diferencia. Puedes tener capacitaciones y estas pueden ser completamente inefectivas.
Ahora, vamos a hablar de entonces cómo es que es súper importante para estos países. Creo que estos países son los referentes entonces de la innovación, ¿no? Son los que tienen los recursos y la capacidad de desarrollar como nuevas técnicas, nuevas herramientas, y creo que esto es súper relevante porque los países más chiquitos como del sur global los imitan directamente y creo que estos países tienen la capacidad de tener como esta prueba de error de qué es lo que funciona. Cuando tienen como la capacidad de innovar y de implementar nuevas herramientas a la manera en la que trabajan sus gobiernos, creo que entonces tenemos mejores referentes para el mundo en su totalidad. Creo que ya les hemos probado entonces por qué es tan relevante que estos países sí tengan este nivel de innovación bastante grande y por qué la flexibilidad es mucho más importante incluso dentro de estos países, porque les permite como brindar mejores servicios donde entra gente con nuevas ideas y donde el choque no es tan fuerte versus el lado de oposición donde tienes a gente ahí por muchos años y si quiere entrar gente joven, el cambio es mucho más fuerte y por esas razones orgullosa de proponer. Muchas gracias por el discurso. Ahora pasamos con Látigo de Oposición. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, escucho. Genial. Nada, Alejo, te quiero. Y así. También a la Bel por gastar su mañana, tarde, noche, lo que sea en España, aquí. Nada, cool. Ah, Casia, también te quiero. Ash Villegas. Hola, Ash. LOL, qué curioso. No mames. Sí, ya sé. Qué bonito. Pues nada, denme un segundo, que estoy poniendo el timer y voy a comenzar. Denme un segundito. Genial. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Panel, vamos a dar 3 formas en las que nos diferenciamos de forma explícita con alta de gobierno, con alta de oposición, ¿no? Creo que la primera es explicar sobre por qué es que necesariamente va a haber como mejores perfiles, ¿no? Creo que a pesar de que Alita dijo en el punto de información ahorita que había explicado cómo es que las personas de repente se iban a actualizar porque hay otras generaciones con las que están conviviendo, no nos parece que sea el mecanismo más adecuado para poder probar esto, ¿no? Noten cómo es que las respuestas que se dan desde alta de oposición son bastante como débiles respecto a como, sí, o sea, es bastante intuitivo creer que al menos en Latinoamérica, por ejemplo, el hecho de que entre un político, por ejemplo, y veamos que va a durar ahí para toda la vida, nos da como una clara idea de que es muy probable que no vaya a salir de ahí, que tenga cero incentivos para cumplir la función, ¿no? Creo que literalmente hacemos 2 cosas aquí. Lo primero es explicar en qué consisten estos procesos fuertes como de evaluación, ¿no? Como el haber ejercido, el tener certificaciones, exámenes, etcétera, ¿no? Creo que esto hace o prueba justo lo que decía Pame respecto a que tenemos personas probablemente mucho más especializadas, mucho más focalizadas en esa área en particular como de estudios, y creo que esto es importante en la medida en la que nos ayuda justo a que tengamos como incentivos para que las personas tengan información actualizada. No solamente eso, ¿no? Sino que también damos un mecanismo respecto a por qué es probable como que no necesariamente existan procesos de fiscalización directos, ¿no? Creo que esto es importante porque al final necesitamos entender al funcionario público como una persona que forma parte de un sistema político que al final también termina como viéndose afectado por las decisiones o por la propia fiscalización que existe en el medio. Creo que esto es mucho más eficiente que el simple hecho de decir, bueno, es que te vas a actualizar porque estás rodeado por otras personas que también tienen el conocimiento parecido. Segundo, respecto a por qué es que los contratos son malos. Alta de oposición decía, los contratos son malos porque le genera problemas mentales a las personas, se sienten mal y por ende esto es negativo porque no pueden cumplir bien con su función. Noten cómo es que el escenario de oposición ya plantea un escenario súper comparativo, ¿no? Perdón, el escenario de gobierno plantea un escenario súper comparativo en donde estas personas probablemente tienen defensa de sus derechos laborales, donde tienen un montón de garantías que probablemente hacen que cumplan su función pública como de una forma como buena, ¿no? Vamos a asumir el mejor mundo de gobierno. Pero noten cómo es que el verdadero problema no es tanto como que las personas se sientan estresadas, sino justo el impacto directo que esto tiene en la estabilidad. ¿Por qué es importante la estabilidad para los estados, particularmente los del norte global? Porque las personas tienen este enfoque, por ejemplo, en las políticas largoplacistas, ¿no? A las personas, justo como decía Pame, les interesa, por ejemplo, cómo están las políticas de housing para las personas más jóvenes. A las personas en esta clase de países les importan justo cómo están los sistemas de retiro. Por eso es tan importante justo proteger, por ejemplo, el hecho de que esta clase de políticas de las que están encargados estos funcionarios públicos al final tengan una correcta aplicación y no solamente eso, sino que estén protegidas ante posibles eventualidades inminentes como exteriores, cuestiones políticas, por ejemplo, como
populismos, etcétera, un montón de cosas que están afectando a estos países del norte global. No nos sorprendería ver justo que esta clase de cosas son las que están llevando, por ejemplo, a las personas a protestar en Francia, ¿no? Porque justo en Italia, en Francia, en esta clase de países que al final terminan generando afecciones directas en el largo plazo, creo que esto es bastante importante para estas personas. Tercera diferenciación respecto a alta de oposición. Creo que como esta clase de explicación de por qué es que no vamos a tener políticos que se estén rascando la panza, creo que responde a una mejor caracterización de los intereses de esta clase de países del norte global. Creo que literalmente como esto es lo más importante respecto a alta de oposición. Respecto a baja de gobierno y por qué es que creemos que le gana a alta de gobierno, pero que incluso si le gana a alta de gobierno, termina no probando como ciertas cosas, ¿no? Creo que lo primero es justificar por qué es que necesitamos, o intentan justificar por qué es que necesitamos perfiles nuevos en la función pública. La explicación es una acepción que hace Alejandro, como de que de repente las personas van a estar necesariamente más actualizadas por el hecho de estar como más jóvenes y más en contacto, por ejemplo, con cosas como TikTok o como la ciencia o etcétera, ¿no? Creo que de entrada, si ya explicamos, y creo que hasta ante esto, Casia decide sistemáticamente ignorar a PAME respecto a cuáles son estos otros incentivos de fiscalización externa. Creo que baja de gobierno literalmente solo se enfoca y solamente cree que la fiscalización puede ser directa cuando literalmente puedo ser despedido, ¿no? Creo que baja de oposición hace un excelente trabajo explicando cómo es que existen otros métodos para poder fiscalizar a estas propias personas. Uno, por la idiosincrasia de esta clase de países respecto a la función pública y sobre cómo es que esto afecta directamente a estas personas porque probablemente se vea dañada su reputación, porque probablemente se vea dañada la reputación de su partido. Entonces es ahí justo donde surge esta fiscalización directa a través de estructuras partidarias, a través de prestaciones probablemente menos atractivas que son discutidas ¿en dónde? En los congresos. Es por eso tan importante lo que le hacía de pregunta a Alejandro en el primer discurso de baja de gobierno, ¿no? Porque esta función pública no es como de que aislada y de que de repente esta clase como de políticos tomen estas decisiones porque simplemente se les hinchó un huevo, ¿no? Creo que lo tercero es como la fiscalización pública. Creo que si creemos entonces que esto es importante para los países en el norte global, no es necesario que exista este castigo directo para poder poner bajo la lupa a esta clase de personas e incluso, por ejemplo, poder definir estándares mucho más fuertes respecto a lo que implica como cometer actos negligentes. Creo que esta presión para poder hacer como este buen trabajo lo intentan hacer desde baja de gobierno como de una forma mucho más eficiente que su alta, ¿no? Creo que literalmente lo que te dice baja de gobierno es que tengo el incentivo para poder hacer como una mejor función pública en el escenario de baja de gobierno cuando tengo un contrato porque tengo justamente como este tiempo contado, etcétera. Pero adivinen qué, pasan dos cosas. Lo primero es que está sujeto a estos cambios políticos del medio y segundo, que es bastante probable que, por ejemplo, estas personas persiguiendo sus objetivos personales, no sé, les ofrezcan un mejor trabajo, por ejemplo, y decidan perseguirlo esto porque es algo completamente valioso. Creo que esto afecta directamente lo que les explicábamos desde baja de oposición, que termina radicando en la estabilidad y lo importante que es para esta clase de países. Creo que una vez entendiendo que Casia decide ignorar todo esto, esta extensión pasa completamente limpia. Creo que no está justificado porque es que las personas como necesariamente por ser jóvenes son importantes, pero even if, literalmente, también se puede alcanzar de nuestro lado bajo estos otros mecanismos de fiscalización como que no necesariamente son directos y que son probados desde baja de oposición. Pero antes de continuar, Alejandro. Creo que estás ignorando el mecanismo respecto a cómo funciona la mentalidad de las personas, porque hay un encuadre que sale en mi discurso respecto a cuál es la diferencia entre la mentalidad de la old y la new gen. Si no mecanizas por qué es que ese encuadre no es cierto, no puede pasar limpia la extensión. Alejandro, literalmente esto choca directamente con lo que ya explicábamos desde baja de oposición. No es un caso de Latinoamérica, es decir, creo que estamos obviando que existen como narrativas más fuertes que controlan la forma de pensar incluso de las old y de las new gens. Creo que esto es importante porque al final nos lleva a entender cómo es que la innovación también depende justo como de esas presiones externas. Creo que esto respecto a, por ejemplo, como el nepotismo o accountability, literalmente hace que las personas, por ejemplo, en nuestro escenario, en el lado de baja de como cuando entendemos esta idiosincrasia, estos sistemas, la percepción de la función pública, etcétera, más justo como estos juegos políticos, las personas se van mucho más incentivadas a hacer esto. Respuestas a Cámara Alta de Gobierno. Creo que si ya respondimos cómo es que esta crítica de la función pública no se va a dar de la mejor forma porque vas a tener a políticos rascándose la panza, creo que ya explicábamos en la refutación a baja de gobierno respecto a justo cómo es que necesariamente se dan estos castigos indirectos. Creo que de entrada la lógica que presenta como la primera oradora responde a como una moción completamente distinta. No es una moción sobre la empresa debería controlar la función estatal. Creo que probamos justo cómo es que cuestiones como la propia impunidad se ven mejor como beneficiadas de nuestro lado cuando entendemos justo todas estas narrativas que controlan la idiosincrasia de las personas y por ende estamos orgullosos de poner. Muchas gracias por el discurso y muchas gracias a todos por el debate.
Vamos a pasar a deliberar y en 15 minutos volvemos con los resultados.